Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos una vez más a otra sesión del Diplomado en Didáctica de la Matemática. Recordemos que ya estamos casi por finalizar este diplomado, así que os los animo a que sigamos adelante en estas últimas actividades y sesiones que tenemos. Ya solo nos hacen falta 2 sesiones, ¿verdad? Dentro del próximo mes y nuestras actividades por culminar. El día de hoy, pues vamos a estar viendo lo que son medidas de tendencia central, ¿verdad? Que las medidas de tendencia central, pues son medidas estadísticas y estas, pues, nos ayudan a que nosotros podamos resumir los valores de un conjunto de valores o de datos proporcionados, el cual pues van a representar un centro en torno al cual se encuentra ubicado eh, esos datos que nosotros tenemos dentro de los conjuntos y las que más estamos acostumbrados a utilizar pues es la media, la mediana y la moda. Estas tres medidas centrales, pues nos ayudan a nosotros a conocer de una forma aproximada el comportamiento en una distribución estadística. Pero, ¿qué es la media? La media aritmética, como nosotros la conocemos, pues está definida a través de una serie de valores, ¿verdad? Como el resultado producido al sumar todos ellos y dividir la suma por el número total de valores. Es como que nosotros estuviéramos calculando el promedio. La media aritmética también está expresada de esta forma, una X y una raya sobre la letra. La mediana. La mediana dice que da un conjunto de valores ordenados. Esta la podemos definir como un valor numérico tal que se encuentra en el centro de la serie, con igual número de valores superiores a él que inferiores. Es decir, es el que está justo en el centro. Normalmente, pues la mediana nosotros la expresamos como M, ¿sí? Con una M mayúscula y una minúscula. La moda. La moda pues va a ser una serie de valores y a esto se va a asociar una frecuencia, que esto va a definir cuántas veces pues se puede repetir determinado valor, ¿sí? Entonces, la variable que va a poseer una frecuencia mayor que las restantes, a esa nosotros la vamos a definir como moda y la vamos a representar como MO. Eh, Dentro de estos grupos de valores, pues podemos tener diferentes modas, ¿sí? Hay una serie de valores que tal vez solo encontramos un solo número, que es el que se va a estar repitiendo, y a esto le llamamos unimodal. Pero si nosotros tenemos más de 2 modas, pues va a ser bimodal, y así sucesivamente. Dentro de estos procesos estadísticos, nosotros encontramos lo que son los datos agrupados y los datos no agrupados. Dentro de los datos agrupados, nosotros podemos hacer mención a que los agrupados son todos aquellos que tienen una clasificación, que por ende tienen un orden, ¿sí? Mientras que los no agrupados, pues van a ser todos esos valores tal y como están cuando hacemos la recopilación de los datos. Por ejemplo, acá tengo unos ejemplos. El color de pelo de los estudiantes, ¿verdad? De cada clase. Los datos no agrupados es la información que nosotros vamos a recopilar. Que hay varios que lo tienen castaño, negro, rubio, entre otros, ¿verdad? Pero mis datos ya agrupados es lo que yo defino y me uno a utilizar una frecuencia.
ya establecer los colores de pelo que he encontrado dentro de la clase, ¿verdad? Y la frecuencia con la que cada uno de ellos se repite. En este caso, el castaño, dentro de la clase hay 7 personas que tienen este color, hay 4 personas que tienen el cabello rubio, hay 10 personas que tienen el cabello negro, hay una persona que tiene el cabello pelirrojo. Esa es la diferencia de tener mis datos no agrupados y mis datos agrupados. Por acá tengo otro ejemplo, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos saber la hora en la que se despierta un bebé, ¿verdad? En una semana, ¿verdad? Enumeramos cada uno de los días, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 que van a ser relativos a lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y la hora en que cada uno de esos días, pues se va a despertar el bebé. En el primer día, pues se despertó a las 9 de la mañana, en el segundo a las 9:30, en el tercero a las 10, en el cuarto a las 9:30, en el sexto a las 10 y en el séptimo a las 9:15. Estos van a ser mis datos no agrupados. Si nos damos cuenta, pues hay unos que se repiten o que tienen más frecuencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a trasladarlo ya a mis datos agrupados? Mis datos agrupados, entonces, va a ser la hora, ¿verdad? Ya no voy a tomar en cuenta los días, no voy a tomar en cuenta ese patrón que se dio en la hora de despertarse. Entonces tengo que un día se levantó a las 9, otro a las 9:15, 9:30 y 10. ¿Con qué frecuencia lo hicieron? Pues a las 9 de la mañana solo se levantó una, una vez en toda la semana. A las 9:15 también fue solo una vez. A las 9:30 ocurrieron 2 veces y a las 10 de la mañana también ocurrieron 2 veces. En conclusión, ¿verdad? Podríamos decir nosotros que los datos agrupados se encuentran clasificados, que es lo que les mencionaba anteriormente. Hacemos una etiqueta y mostramos la frecuencia con la que esto se repite. Y los no agrupados, pues van a ser aquellos que se encuentran de la misma forma que cuando fueron recopilados. Son todas las respuestas, ¿verdad? Eh, que se pueden duplicar y triplicar, pero lo tenemos desglosado, ¿verdad? Entonces, son todas aquellas respuestas que nosotros recopilamos, los datos obtenidos y que muchas respuestas de ellos se repiten, ¿verdad? Pero no están clasificados conforme a su frecuencia. Y a veces, cuando nosotros trabajamos con grandes cantidades de datos, ¿verdad? Es debidamente necesario que nosotros podamos agruparlos para poder realizar procesos estadísticos. Cuando los datos son menores, ¿verdad? Pues o no son de una cantidad tan grande, sí los podemos trabajar como datos no agrupados. Entonces, para ello, voy a tomar un breve ejemplo. Voy a activar acá mi pizarra y que pueda dibujar. Vamos a tomar entonces, vamos a mover esta tablita y vamos a hacer un ejercicio el cual nos va a permitir a nosotros obtener distintos datos, ¿verdad? Que como docentes, pues uno de esos ejemplos reales puede ser las notas de nuestros estudiantes. Entonces, para ello voy a escribir yo acá datos
cualesquiera. Ujú. Puedo tener un 79, un 49. Y sucesivamente voy a estar llenando cada una de las casillas. 69, 70. Vamos a poner acá en 74, 58, 94, 60, 82. Vamos a continuar para que tengamos pues bastantes datos y que podamos utilizar o recurrir a otra forma, ¿verdad? Con la frecuencia de hacer los cálculos respectivos. 38, 44, 74, 53, 97. Y unos últimos. Aquí está. Este pues va a ser un proceso estadístico completo en donde lo primero que nosotros tenemos que hacer para poder seguir este proceso, pues va a ser ordenar los datos. Y hacer que los ordenemos de forma ascendente, ¿verdad? Que sería de menor a mayor o de forma descendente de mayor a menor. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es que voy a copiar nuevamente mi tablita y vamos a ordenarlo. Ustedes en casa también lo pueden hacer. Es parte de nuestra actividad que también debemos incluir en nuestro portafolio. Entonces, podemos estarlo trabajando en conjunto. Entonces, por ejemplo, acá voy a llenar otra tabla que esté vacía, la voy a copiar para poder ordenar mis datos. Entonces, como es de menor a mayor, pues mi dato más pequeño, como ustedes pueden observar, es el número 35. Entonces lo vamos a escribir, ¿verdad? Para ordenar cada uno de esos datos. 35.
Veo que no hay ningún otro 35. El número que le sigue es el número 38. Tampoco hay otro 38. El número que está en ascenso es el número 44. Tampoco hay otro número 44. El siguiente es el 49 y tampoco hay. El siguiente es el 52 y si me doy cuenta, pues 52 se repiten dos veces. Entonces los debo colocar. Esto me va a servir a mí. Ustedes se dan cuenta, es el primer paso, que aunque los estoy ordenando, aún no están como mis datos agrupados, sino que se encuentran tal y como están en la recopilación de la información. Seguido tengo el 53. Posterior a él tengo el 58. Siempre vayan observando bien que al momento de estar ordenando sus datos no se vaya a quedar el mismo número fuera. El 59, ¿verdad? Como en este caso, miren, yo ya me estoy comiendo uno. Vamos a agregar una filita aquí porque la verdad no me había percatado. El 49 pues se repite dos veces. Acá está. Seguido del 59, pues aquí sí veo que no se repite. Tengo el 60, pero el 60 en este caso lo tengo dos veces. Lo tengo en la siguiente fila y en la primera fila. Entonces debo colocar también, lo tengo en la última fila. Lo tengo dos veces. Eso quiere decir que lo debo de agregar de esta forma. Seguido del 60, pues no tengo 61, 62, sino que el que sigue automáticamente es el número 63. Seguido del 63 viene el 66. Posterior viene el 67, el 69, el 70, el 72, luego el 74, pero en el 74 también, por ejemplo, acá tengo 374, entonces debo colocar. Después de ellos, pues me salto hasta el 79 porque ya no hay otros números entre ellos. 79. Del 79 paso al 80, del 80 al 82, al 83, al 89 y seguiría el 90, que en el 90 tengo también, observo bien que no me vaya a pasar ninguno. ¿Verdad? Y seguido del 90, continúo con el 91, con el 91
seguido del 93 y a ello del 93 sigue el 94. Luego tendríamos el 96 y el último dato que sería el 97. Ese sería nuestro último dato a obtener. En total, nosotros tendríamos que saber qué cantidad de datos estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 columnas, ¿verdad? En 3 filas serían 30, 31, 32, 33, 34, 35. Tendría un total de datos de 35. Eso es importante que lo tengamos en cuenta y que también dentro de nuestros datos podamos identificar, ¿verdad? ¿Quién es nuestro dato mayor? ¿Quién es nuestro dato menor? Que en este caso, pues nuestro dato mayor, ¿verdad? Nosotros sabemos que es el número 35 es el menor y el número 97 es nuestro dato mayor. Dentro de estos datos que tenemos que reflejan las diferencias entre los punteos obtenidos de nuestros estudiantes, nosotros podemos determinar, ¿sí?, el rango. ¿Y qué es el rango? El rango va a ser una diferencia de punteos. Esto va a ser igual al punteo mayor, ¿sí?, menos el punteo menor. Uno va a ser el mayor y uno va a ser el menor. Lo cual quiere decir que esto sería igual entonces a que mi dato mayor es 97 y mi dato menor es 35. Entonces, mi rango es de 62. Ese va a ser mi rango. Y es aquí donde pues ustedes pueden ir verificando, ¿sí?, la escala cuantitativa respecto a letras alfabéticas que nos determinan una expresión cualitativa de en qué posición están ubicados nuestros estudiantes de acuerdo a las notas obtenidas, permitiéndonos a nosotros pues catalogar a nuestros estudiantes si dentro de su proceso de aprendizaje se encuentran deficientes, si necesitan mejorar, si necesitan algún remedial porque está aprobado, si está regular, si está condicional, ¿verdad? O suficiente, si es bueno, si es muy bueno, si es excelente o sobresaliente. Entonces, desde aquí es donde nosotros vamos a iniciar para poder complementar todos estos procesos. Para estos procesos, como nos hemos dado cuenta, pues son datos varios, ¿verdad? Y de gran cantidad, pues necesitamos recurrir a la frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta que habíamos dicho? Es el número de veces que se va a repetir un determinado valor. En este caso, sí. ¿Cuántas veces se repite el 49? O si es que se repite el 38, ¿verdad? Que nosotros podamos especificar la cantidad de veces que este se repite.
o que aparece dentro de nuestros datos obtenidos. Y así poder lograr pues ya nuestros datos agrupados. De esta forma los vamos a poder agrupar. Entonces, permítanme copiar esta tabla. Para que podamos visualizar. Lo que vamos a realizar entonces, en este caso solo voy a utilizar, no voy a utilizar todas las columnas, solo voy a estar utilizando dos. Dos columnas voy a estar utilizando. Acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces vamos a estar representando. Necesito que tengan a la mano los otros datos, como es en este caso, para que podamos verificar los datos que están repitiendo. Entonces lo voy a tener acá en la mano. Y lo primero que vamos a realizar va a ser entonces, observa, entonces voy a tener que la frecuencia, ¿verdad? Es lo que vamos a estar realizando. Y esto es igual a representarlo con una F. Entonces, vamos a contar los datos que se encuentran dentro de nuestros datos, ¿verdad? Y para fines educativos y también para hacer más práctico nuestro proceso, lo que vamos a hacer es que vamos a determinar algunos intervalos para que nosotros podamos ir contando, ¿verdad? Cuántos datos hay dentro de ellos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinarlo. En este caso, lo vamos a determinar en un intervalo de 31 a 40, ¿verdad? Y el siguiente pues iría de 41 a 50 en grupos de 10. De 51, de 51 a 60. El siguiente de 61 a 70, de 71 a 80, de 81 a 90
Y el último sería de 91 a 100. Si nos damos cuenta, pues nuestro valor más pequeño es 35 y entonces es justo que iniciemos desde 31. Nuestro valor más grande es 97 y por esa razón nuestro intervalo le extendemos hasta 100. Entonces lo que vamos a hacer es contar cuántos datos pertenecen a este intervalo de 31 a 40. Entonces tenemos el 35. Ustedes se pueden ir dando cuenta acá, el 35 y el 38. Por eso también es importante que nosotros podamos organizarlos para que podamos visualizar, ¿verdad? Con mayor facilidad qué números son los que pertenecen y así poder determinar la frecuencia con la que estos se repiten. Anteriormente en los ejemplos, pues los estamos haciendo de dato por dato. En este caso ya creamos un intervalo porque si ustedes se dan cuenta, de aquí que escriba 37, 38, cada uno de los datos serían 35 datos que yo tengo que verificar aproximadamente, ¿verdad? ¿Cuántos son los que se repiten? Entonces, de esta forma, me creo grupos, son 7 grupos en los cuales yo puedo determinar la frecuencia. Entonces, en este caso, hay dos. ¿Sí? Estos pueden ser los datos que hay, ¿sí? Y esta casilla, pues es la frecuencia con que se repite. Entre 41 y 50, ¿verdad? Yo tengo 44, 49 y 49. Tengo solo 3 datos. Entre 51 y 60, pues tengo 52, 52, 53, 58, 59. Incluso el mismo 60. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entre 61 y 70, pues tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Entre 71 y 70 y 80, perdón, tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Justamente el 80. Entre 81 y 90 tengo 1, 2, 3, 4 y también tengo 5 datos. Y entre 91 y 100 tengo 1, 2, 3, 4 y también voy a obtener 5. Entonces, de esta forma, pues yo ya tengo mis intervalos y la frecuencia con la que estos datos aparecen. Ahora bien, ¿qué es lo que voy a hacer a continuación? A continuación, pues lo que voy a determinar va a ser la frecuencia acumulada. Dentro de la frecuencia acumulada, que nosotros la representamos con una F, de esta forma, permítanme, solo voy a jalar mi tabla para que podamos seguir trabajando. Vamos a tener entonces el cálculo de la frecuencia acumulada. Estos valores pues van a depender de nuestra frecuencia absoluta, ¿verdad? Por lo tanto son una variable. Esto es decir, toda la casilla de F, eso nos va a representar a nosotros nuestra frecuencia absoluta. Para obtener nuestra frecuencia acumulada, lo que vamos a hacer es que vamos a copiar el valor de la primera frecuencia, ¿sí?
que en este caso, pues la primera va a ser 2. ¿Sí? Ahora, a continuación, lo que vamos a hacer es que le vamos a sumar la siguiente frecuencia absoluta. Entonces, 2 más 3 nos van a dar 5. A estos 5 le vuelvo a sumar el de la siguiente frecuencia absoluta. Me va a dar una frecuencia acumulada de 14. En el siguiente vuelvo a hacer exactamente lo mismo y en este caso me va a dar 19. A 19 le voy a sumar 6 y esto me va a dar, voy a obtener 25. A 25 le voy a sumar 5 y con ello voy a obtener 30. Y al 30, en este caso, voy a sumarle los otros 5 de mi frecuencia absoluta y voy a obtener como frecuencia acumulada 35. De esa forma es que obtengo mi frecuencia acumulada. Ahora bien, por medio de de una ecuación, vamos a poder obtener el punto medio, o en este caso también llamada marca de clase. Y nosotros la representamos, esto es marca de clase. La marca de clase, nosotros vamos a utilizar esta ecuación, ¿sí? Para poder obtener x1, nosotros utilizamos la siguiente ecuación. Vamos a estar utilizando el límite inferior. Eso quiere decir li. Y también le vamos a sumar a este nuestro límite superior, que en este caso es el del lado derecho. Y al hacer la sumatoria, nosotros vamos a dividirlo entre 2. Y es así como vamos a estar obteniendo la marca de clase. Entonces, en este caso, los de mi lado izquierdo, el 31, el 41, el 51, el 61, el 71, 81 y 91 conforman ese grupo de valores que pertenecen al límite inferior. Y lo que viene siendo el 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100 pertenecen a mi grupo de valores del límite superior. Entonces, para ello, pues voy a estarlos haciendo de la siguiente forma. Sumo ambos límites, que sería el 31 más 40, ¿verdad? Eso me da 71. Vayan haciéndolo ustedes también ahí con sus calculadoras para que podamos estar verificando cada uno de los datos y resultados. Entonces me da 71. Y ese 71 lo divido entre 2, lo cual me va a dar a mí 35.5. Continúo con el siguiente. 41 más 50 voy a obtener 91. Este 91 lo divido en 2 y me va a dar un resultado de 41.5. Voy con el siguiente. 51 más 60 me va a dar 111. Esto lo divido en 2 y voy a obtener un resultado de 55.5. Hago lo mismo, 61 más 70, eso me va a dar 131. Eso lo voy a dividir entre 2 y voy a obtener 65.5. 71 más 80, eso me va a dar 151. Lo divido entre 2 y voy a obtener 75.5.
81 más 90 me da 171, ¿sí? Y dividido entre 2 voy a obtener 85 puntos. Y el último, que es 91 más 100, pues voy a obtener, ¿verdad? 191. Y eso dividido entre 2 me da 95.5. Bueno, ya teniendo mi punto medio con la marca de clase, lo que voy a hacer a continuación es calcular la frecuencia por punto medio. ¿Qué voy a hacer con estos datos obtenidos? ¿Verdad? Los voy a multiplicar por cada una de mi frecuencia absoluta. Así es como voy a obtener la frecuencia de la marca de clase. ¿Sí? Frecuencia por marca de clase. Vamos a efectuar una multiplicación entre la frecuencia absoluta, ¿verdad? Y la marca de clase. Entonces voy a empezar. 2 por 35.5 voy a obtener 71. 71. En este caso, punto cero, ¿verdad? Es entero. Ahora voy con el siguiente. 3 por 45.5. Y esto es igual a 136.5. Y así sucesivamente me voy. 9 por 55.5 voy a obtener 499.5. El siguiente es 5 por 65.5 y voy a obtener 327. De igual forma, punto 5. Ahora, 6 por 75.5, eso me va a dar 453. En este caso, entero, punto 0. 5 por 85.5 me da 427.5. Y el último, en este caso, es 5 por 95.5 y me da 477.5. Este es el resultado que obtengo. ¿Qué voy a hacer? Voy a sumar toda esta cantidad. Todas las cantidades que me dieron en la marca, en la frecuencia por punto medio o marca de clase. Entonces, al hacer la sumatoria, voy a obtener lo siguiente. Ustedes verifiquen por ahí en la calculadora, en el teléfono, a mano, ¿verdad? Sumar 71 más 136.5 más 499.5 más 327.5 más 453 más 427.5 más 477.5. A mí me da un resultado de 2.392.5. Ese es mi resultado. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Para calcular la media aritmética, cuando tenemos, pues en este caso,
una agrupación de datos que son bastantes datos recopilados, pues nosotros lo vamos a representar. Lo que vamos a hacer, habíamos dicho que iba a ser representar el promedio. Esto va a servir como referencia para poder analizar el grado de corrección dentro de los punteos. Entonces, como lo que voy a hacer es estar realizando el promedio está dado por, ¿se recuerdan? Indico yo la media aritmética con una X y una línea encima, que mi ecuación va a ser igual a la sumatoria, en este caso como tengo muchos datos, ¿sí? ¿Verdad? A la sumatoria de los datos de la frecuencia de mi marca de clase, y esto dividido entre la cantidad de datos que hay. Entonces, esto al momento de sustituirlo me va a quedar como la sumatoria me dio 2392.5 y la cantidad de datos iniciales, ¿verdad? Que son los que se ocupan entre toda esta frecuencia, pues son 35 datos. Y el resultado de poder efectuar, si ustedes se dan cuenta, pues este dato de mi frecuencia acumulada, el último dato debe coincidir con la cantidad de datos que estamos trabajando, 35. Si ustedes regresan a esta tabla y cuentan todos los datos, nos da igual 35 datos. Coincide exactamente, de ahí lo sacamos. Esto nos va a dar un valor entonces de 68.36. Aquí ya saqué yo, ¿verdad? Una de las medidas de tendencia central, que es la media. En este caso es el promedio, ¿verdad? Eso es lo que nos da. En promedio los estudiantes se obtienen una nota de 68.36. Ahora bien, vamos a calcular a continuación una diferencia que se da entre mi marca de clase y mi media aritmética. Entonces, para ello voy a hacer lo siguiente. Entonces vamos a realizar las diferencias, ¿verdad? Como habíamos mencionado, entre nuestra marca de clase, ¿verdad? Menos el dato que acabamos de encontrar, que es la media. Entonces, a cada uno de estos datos, a 35.45, a 45.5, a 55.5,
¿verdad? A cada uno de ellos le vamos a restar siempre 68.36. Acá es muy importante que si nos damos cuenta, pues al restar un número menor al 68, pues esto nos va a generar un número negativo, ¿verdad? Y debemos colocárselo. Entonces, 35.5 menos 68.36, esto me va a dar menos 32.86. Ahí está. Y así me voy con cada uno. 45.5 menos 68.36 me va a generar el siguiente dato de menos 22.86. El siguiente 55.5 menos 68.36 voy a obtener yo menos 12.86. Y en el siguiente, que es 65.5 menos 68.36, esto me da un valor igual negativo de menos 2.86. Continuando, pues yo voy a obtener ya números positivos porque si me doy cuenta, ¿verdad? En este caso, tengo un número mayor a 68.36. Entonces, al efectuar la resta, predomina el signo del mayor. 75.5 menos 68.36, pues voy a obtener acá el valor de 7.14. En el siguiente, ¿verdad? También voy a obtener 85.5 menos 68.35, 17.14. Y en el siguiente, 95.5 menos 68.36, también voy a obtener un valor de 27.14. Estos son positivos. Pero esta diferencia la tenemos que corregir, ¿sí? Para tener nuestros datos más precisos, debemos, ¿verdad? En la siguiente casilla, colocar el dato que hemos conseguido, pero esto elevado al cuadrado. Entonces, cada uno de estos valores nosotros los vamos a elevar al cuadrado. Esto por la sencilla razón, ¿verdad? De que también nos permite eliminar nuestro signo negativo. Entonces, nuestro signo negativo elevado al cuadrado nos va a dar un signo positivo. Entonces, en este caso, ¿verdad? 32.86 elevado al cuadrado me va a dar 1079.7796. Acá es recomendable que nosotros podamos determinar la cantidad de decimales que queramos estar trabajando. Para este caso voy a estar utilizando 4. En el siguiente, 22.86, ¿verdad? Con signo negativo elevado al cuadrado, obtengo 522.5796. En el siguiente, 12.86 negativo elevado al cuadrado, obtengo 165.3796. En el siguiente, pues voy a obtener de 2.86 negativo elevado al cuadrado, 8.1796. En el siguiente, 7.14 al cuadrado, obtengo lo que es 50.
17.9796. En el siguiente, 17.14, obtengo 293.7796. Y en el último, que sería 27.14, pues voy a obtener lo que es 736.5796. Sí, y con eso termino de llenar y corregir la diferencia que hay entre la marca de clase y mi media. Ahora bien, con esto pues ya voy a poder determinar lo que es la mediana. En la mediana lo que voy a estar efectuando, ¿sí? Va a ser que podamos trabajar antes de ello la frecuencia. Nuevamente, pues vamos a relacionar cada uno de estos datos que acabamos de calcular, multiplicándolos por la frecuencia absoluta. Entonces, vamos a generar otra casilla. Entonces, permítanme aquí. Vamos a agregar calculando esta diferencia que nos corresponde en la siguiente casilla que ya inserté, ¿verdad? Es que de igual forma vamos a multiplicar nuestra frecuencia, que es la primera casilla que tenemos, toda esa columna, por nuestra marca de clase menos la media elevada al cuadrado. Es decir, la segunda casilla que tenemos de nuestra frecuencia absoluta y los últimos resultados que acabamos de encontrar. Entonces, el 2 lo multiplicamos por 1079.7796 y eso nos va a dar un valor de 2159.55 92. Y así, el siguiente, 3 por la cantidad que tengo de 522.5797. Eso me da un resultado de 1567.7378. El siguiente sería 9 por 165. Y se me da 1488.4164. El siguiente tengo 5 por
8.1796. Esto me da 40.8980. El siguiente tengo 6 por 50.9796, me da 305.8776. El siguiente tengo lo que es 5 igual por 293.7796. Eso me da 1468.8988. Y el último, que también tengo 5 en mi frecuencia multiplicado por 736.5796. Eso me va a dar 3682.8980. Ahí está. De esta forma ya tengo mi frecuencia, ¿verdad? En el momento en que corregí la diferencia. Entonces, nuevamente, pues realizo la sumatoria. Y en este caso, el resultado de sumar cada una de estas cantidades entre sí, ¿verdad? Me va a dar de 10.714.2860. Y ahora sí, todos estos datos me van a permitir a mí conocer el valor de la mediana y de la moda. Recordemos que la mediana pues va a ser el valor que ocupa el lugar central entre todos los valores del conjunto de datos, ¿verdad? Cuando estos están ordenados de forma creciente o decreciente. Nuestros datos, si los podemos observar, están ordenados de forma creciente. Cada vez van aumentando hasta llegar al 100. Entonces vamos a ubicarnos en la parte central, ya que en esa fila nosotros vamos a obtener los datos que corresponden a nuestra medida. Entonces en este caso, si ustedes se dan cuenta, tenemos 7 intervalos, 7 grupos de intervalos. Entonces la mitad quedaría en 61.70. Esa sería la mitad de mis datos que voy a estar trabajando. Lo voy a subrayar por acá para que ustedes lo puedan ver. Acá. Este recuadro es el que me va a servir a mí para poder determinar los siguientes valores. Si ustedes se dan cuenta, pues arriba de 61 a 70, ¿verdad? Tengo 1, 2, 3 grupos de intervalos. Y abajo de 61 a 70 también tengo 1, 2 y 3 grupos de intervalos. Eso quiere decir que estamos ocupando el lugar central. La mediana, ¿verdad? Nosotros la vamos a representar ya sea con la letra M mayúscula y E, o también por nuestro, en este caso, nuestra X, pero arriba, en vez de ser una línea recta, nosotros le vamos a poner una línea ondulada. Entonces, vamos a dibujar acá para poder determinar el valor. En este caso, ¿verdad? Puedo utilizar ya sea ME o la X, pero con esta línea curva. ¿Esto aquí va a ser igual? Pues esto va a ser igual, ¿verdad? Al límite real inferior. Entonces, el límite real inferior
lo denominamos nosotros de esta forma. Dijimos que los límites inferiores son los que están del lado izquierdo. Entonces, en este caso, el límite inferior de nuestra media, ¿verdad? Nuestra posición central es 61. Lo que nosotros necesitamos para que sea real es que le vamos a restar 0.5 a esa cantidad. Entonces, nuestro límite real sería de 60.5. Ese sería mi límite real. A eso, nosotros dentro de la ecuación le vamos a estar sumando, ¿verdad? Otra fracción que n nosotros habíamos dicho que es la cantidad de datos y que estas las vamos a dividir en 2. Pero al mismo tiempo le vamos a estar restando lo que es la frecuencia, ¿verdad? Acumulada inferior, la frecuencia acumulada inferior. Y todo esto lo vamos a estar dividiendo entre mi frecuencia de la marca de clase. Y también lo vamos a estar multiplicando por I, que va a ser la amplitud de nuestro intervalo. De esta forma. Entonces, al sustituir estos datos, pues yo voy a obtener mi límite real inferior, como les había mencionado, le vamos a restar 0.5. De esta forma me quedaría a mí 60.5, ¿sí? 60.5, ¿verdad? Y mis datos, pues yo sé que son 35. Esos 35 van a estar divididos entre 2, ¿verdad? Y adicional le vamos a restar la frecuencia acumulada anterior. Esto quiere decir de que toda esta franja o toda esta fila es la que a nosotros nos va a servir para poder determinar estos valores. Lo voy a colocar igual en amarillo para que podamos observar. Pero ahora me está mencionando que debe ser la frecuencia acumulada anterior. Entonces, si me posiciono en esta recta, mi frecuencia acumulada es 19. Pero como me están pidiendo, esa ahí significa la anterior, ¿sí? Entonces eso quiere decir que voy a estarle restando lo que es el número 14. De ahí sale ese número 14. ¿Sí? Y por supuesto, ¿verdad? Abajo en mi denominador voy a tener lo que va a ser eh, la frecuencia que va a corresponder a mis datos. Entonces, si nos damos cuenta, en este caso va a ser el número 5. La frecuencia que corresponde a mis datos es el número 5. Porque es la frecuencia de el número 5.
Y esto lo voy a estar multiplicando por mi intervalo. Mi intervalo, desde que inicié a realizar este proceso estadístico, pues si se dan cuenta, de 31 a 40 existen 10 números entre cada uno, ¿verdad? 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40. Hay 10 números en cada uno de los intervalos. Si se dan cuenta, en la marca de clase, ese patrón sigue predominando. 35.5, 45.5, ¿verdad? Hay un salto de 10. También acá, si ustedes se dan cuenta, pues también está 32.86, disminuye a 22.86, ¿verdad? De 10 a 10. Acá cuando vemos, pues también aumenta 7.14, 17.14, 27.14, también en un intervalo de 10. Entonces, nuestro intervalo, el que estamos trabajando en esta ocasión, es de 10. Efectuamos todas estas operaciones y el resultado que nosotros obtenemos es de 67.5. Este va a ser mi otro valor encontrado dentro de las medidas de tendencia central. En este caso, la mediana. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a estar realizando para poder encontrar el valor de la moda? La moda, dijimos que es el dato que más veces se repite, es decir, aquel que tiene más frecuencia absoluta. En caso de existir dos valores de la variable, ¿verdad? Que tengan la mayor frecuencia absoluta, pues tendríamos dos modas. Y si no se repite ningún valor, pues no va a existir moda en este proceso estadístico. Entonces, para ello y calcular la moda, vamos a utilizar la siguiente ecuación. En la siguiente ecuación, ¿verdad? Podemos utilizar mo, como habíamos mencionado antes. Y esto va a ser igual. También vamos a estar utilizando lo que es el límite real inferior. Y aquí vamos a estar utilizando, ¿verdad? Unas diferencias. Y también lo vamos a estar multiplicando, en este caso, por nuestro intervalo. Entonces, al momento de sustituirlo, yo sé que mi límite real inferior, ¿verdad? Este no va a cambiar, es de 60.5. Acá, ¿qué es lo que voy a estar haciendo? Aquí voy a colocar también otro valor. Si nos damos cuenta, perdón, dentro de 60, dentro del 60.5, yo me doy cuenta que mi límite real inferior, o sea, me voy a fijar en este. Por lo tanto, el valor de 51, ¿verdad? Su límite
real inferior va a ser así, de 60.5. Perdón. Acá. Sustituyendo, como habíamos dicho, nuestros datos, pues esto va a ser igual al límite real inferior que lo habíamos trabajado con 60.5 y a esto le vamos a sumar una diferencia 1. La diferencia 1 va a estar constituida entre los datos que tenemos de la frecuencia. En este caso, nuestra frecuencia que es 5, se lo vamos a restar a nuestra frecuencia anterior que es 9. Esa va a ser la primera diferencia. En este caso sería 5 menos 9. Y abajo pues también tenemos la diferencia 1, que es la misma, 5 menos 9. Y la siguiente diferencia, ¿verdad? Que va a ser 5, pero con nuestra frecuencia posterior. Entonces, en este caso, 5 menos 6. Y esto lo vamos a multiplicar, en este caso, por igual nuestro mismo intervalo. Esto, pues ya nos da a nosotros un resultado. Por ejemplo, estas las operamos, 5 menos 9, pues nos va a dar menos 4, ¿verdad? 5 menos 9 menos 4 y 5 menos 6 menos 1. Entre ellos sí se produce una suma, ¿verdad? Que nos quedaría como menos 5. Entonces, nos quedaría menos 4 sobre menos 5. Esto nos daría un valor positivo de 4 quintos, lo que es igual a 0.8. Se lo sumamos a 60.5 y lo multiplicamos por 10 de igual forma. Aquí no lo anoté. Vamos a ver el borrador y vamos a anotar nuestro intervalo, pues está manejado de la misma forma de 10. Entonces esto al final nos da un valor de 68.5. Esa sería nuestra mora, que son las tres que estamos visualizando el día de hoy. La media, que es de 68.36, la mediana 67.5 y la moda de 68.5. Entonces, si se dan cuenta, estos valores pues están alineados dentro, ¿verdad? Pues son datos centrales que se encuentran dentro de nuestro intervalo de 61 a 70, lo que nos indica que nuestros estudiantes, ¿verdad? Obtienen ese mensaje. Entonces, estos serían los procesos para llevarse a cabo dentro de dentro de cuando tenemos datos agrupados, ¿verdad? Esto es lo que nosotros llevamos a cabo para poderlos efectuar, porque ya tenemos pues eh, cantidades muy grandes de datos y nosotros necesitamos primero clasificarlos. En este caso lo hicimos a través de intervalos, ¿verdad?
en donde determinamos la frecuencia y lo que hacemos es ir haciendo pasos para que nuestro porcentaje de error, ¿verdad? Sea cada vez menos y podamos llegar a unas respuestas más eficaces. Entonces, estos serían los procesos para llevar a cabo cuando tenemos datos agrupados, datos extensos. Ahora bien, déjenme compartirles por acá lo que vamos a estar trabajando. Lo que vamos a estar trabajando en, en casa va a ser que podamos trabajar unos ejercicios que nos permitan primero describir qué son los datos agrupados y los datos no agrupados, ¿verdad? Podemos utilizar el libro de Julio Pimiento, porque ahí hay varias estrategias de enseñanza-aprendizaje para utilizar el gráfico a convenir. También lo que vamos a hacer es que podemos elaborar una tabla de frecuencias, ¿verdad? Para cada uno de los siguientes conjuntos de datos. Por ejemplo, acá tengo yo goles anotados en 15 jornadas de la Liga Mayor de Fútbol de Guatemala 7, ¿verdad? 7, 6, 8, 9, 11, 13, 9, 7, 5, 8, 6, 4, 9, 10 y 13. Esos serían nuestros datos a ordenar en una tabla de frecuencias. Sumar los puntos de dos dados lanzados en 20 ocasiones y se obtuvieron ese conjunto de respuestas, ¿verdad? También el número de hermanos que tiene cada uno de los estudiantes de primero básico de sección B. Si nos damos cuenta, pues aquí todos estos datos no están agrupados. Por lo tanto, podemos hacer nuestra clasificación respectiva, ¿verdad? De cuántos anotaron 7, de cuántos anotaron 8, ¿verdad? También la suma de los puntos, de los dados, a cuántos eh, obtuvieron 2, cuántos obtuvieron 4, cuántos obtuvieron 10. Después del número de hermanos, cuántos tienen un hermano, cuántos no tienen hermanos, cuántos tienen 3 hermanos. Ya les estamos brindando una clasificación. Y después, pues eso solo es elaborar la tabla de frecuencias, nada más. Después podemos calcular lo siguiente, la media aritmética. Ahí les tengo la ecuación, ¿verdad? Que es la suma de todos los datos sobre el número de datos. Eso nos va a proporcionar la media aritmética, que es lo que dijimos que estamos trabajando dentro del promedio. Entonces está ahí el inciso A. Los datos van a corresponder al registro diario del total de clientes atendidos en 2 sucursales. Entonces, eh, sería de calcular el promedio con relación a estos datos, ¿verdad? Y qué sucursal atendió más clientes por día. El poder analizar debido al promedio qué sucursal atendió más clientes. Y el inciso B, los datos que corresponden a las ventas expresadas en quetzales de los últimos 15 días de las 2 sucursales de la tienda. Y vamos a determinar tanto los datos de la sucursal 1 como los datos de la sucursal 2 para poder encontrar la media aritmética y también identificar la sucursal que generó mayores ingresos. En la mediana, lo que vamos a estar trabajando, si se dan cuenta, pues van a ser los mismos ejemplos, solo que uno vamos a calcular la media, en el otro la mediana, ¿verdad? De ambas sucursales
para poder determinar el total de clientes atendidos en dos sucursales de una panadería. Entonces, ahí hay un recuerde que cuando el número de datos es impar, la mediana pues va a ser el dato que ocupa la posición central. Y cuando el número de datos es par, la mediana va a ser el número que se encuentra entre el conjunto de los dos datos centrales. ¿Sí? Entonces, ahí está. En la moda, los datos pues van a corresponder al registro diario del total de clientes atendidos en dos sucursales de una panadería. También tenemos un recordatorio que a un valor que tiene mayor frecuencia en una serie de datos se le llama moda. Entonces, si en algún caso todos los datos de una serie aparecen de igual cantidad de veces, pues se va a decir que la serie no tiene moda, ¿verdad? Entonces, esos serían los ejercicios para que nosotros podamos ejercitar y practicar. Y por último, ¿verdad? ¿Cuál es el valor que más se repite en la serie de datos de las dos sucursales? Entonces, también nos está pidiendo encontrar lo que es la moda. Entonces, solo son 4 pequeños ejercicios que si ustedes se dan cuenta, pues lo podemos hacer a base de análisis e interpretación en estos datos no agrupados. Espero que tengan un excelente día. Cualquier cosa, pues siempre estoy a la orden en WhatsApp. Recuerde, ya solo faltan 2 sesiones y nuestras actividades finales, que es en donde ustedes ya nos presentan sus evidencias, ¿verdad? Dentro del portafolio. Recuerden que en la aplicación están los lineamientos que tienen que tomar en cuenta para la elaboración del portafolio. Este puede ser digital, este si lo tienen, han realizado todo su material y las actividades en sus cuadernos de notas, también es válido. Es la creatividad de cada uno de ustedes para poder presentar el registro de todas estas actividades. Entonces, espero que estén muy bien. El día de hoy, pues, nuestra práctica fue numérica, ¿verdad? Hacer cálculos y operación. Y sobre todo, pues, el poder ejercitar que en muchas ocasiones, pues, estos son los datos que como docentes nosotros debemos aprender a manipular y sobre todo a interpretar. Entonces, que tengan un excelente fin de semana desde ya y espero verlos en la próxima sección. Ánimo, sigamos adelante, ya falta poco y cualquier cosa o inconveniente que tengan, no duden en avisar. ¿Oyeron? Para eso estamos, para apoyarlos y vernos ya en la graduación como proceso de todos nuestros esfuerzos alcanzados. Entonces, que tengan un excelente día.